Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. El día de hoy regresamos a un lugar que nos gustó mucho porque tiene dos corazones. Casa Mila, pues bueno, queremos contarles la historia atrás de la otra parte del restaurante. Antes de empezar, está conmigo Kevin. Hola. Y bueno, la chef Lubina Kemain. Hola. Síganos en redes sociales, denle click al botón de seguir ahí en YouTube. Déjenos en los comentarios saber si les está gustando lo que estamos haciendo. Y pues bueno, bienvenida, chef. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, a ustedes por estar con nosotros. No, gracias. No, okay. Pues platícanos, ¿quién es? Bueno, Lubi, ¿cómo te gusta? ¿Me dicen Lubi? Lubi, ok. Sí. Pues yo empecé a dedicarme al pan hace relativamente poco. Tiene 5 años que Okay. estoy en el pan. Estudié una carrera en una escuela que se llama Corbusier. Okay. Y me empecé a especializar poco a poco por viajes. Yo soy abogada de denominaciones de origen, Okay. especialista en denominaciones de origen. Me dediqué a propiedad intelectual desde los 18 años. Y era muy relacionado con la cocina. Entonces, en la parte de panadería me tocaba viajar por hacer cosas en relación a la propiedad intelectual, y fue cuando me empecé a meter al pan que me encantó. Entonces fue más como por hobby que empecé a hacer cursos por todos lados. Ok. Y jamás me pasó por la cabeza estar en un restaurante, venderlo a un restaurante y menos montar un restaurante. Era hacer como un negocio, justo era muy pequeño, era más con amigos, con vecinos, como para hacer. El pan lo hacía a mano, o sea, al principio sí era completamente a mano todo, y creía mucho o sea, pasaba tiempos de fermentaciones larguísimos, llegaba justo como al límite del pan, me pasaba investigando muchísimo, porque sí era hobby. Yo veía la parte de restaurantes y cuando me pedían 500, y yo decía, no va a ser 500, si quieres te vendo 20, y trabajé con 20 o 30, pero mucho más casero. Y Jorge me convenció, pero justo derecho también es y más como la parte donde yo me dedicaba, como que eran lapsos de trabajo muy pesados de 1 o 2 meses y lapsos de 5 meses de descanso en donde podías como escribir, retomar y llevarte como mucho más tranquilo las cosas. Y pues en cocina nunca paras, empiezas 5 de la mañana en la panadería, ya vas a cerrar y a las 10 de la noche llega una mesa y te quedas para atenderla. Entonces, sí. Nunca me imaginé estar en un restaurante. La verdad es que sí ha funcionado el pan. También creo que por la parte casera, creo que ha entrado mucho más fácil para todos, porque creo que en cocina hay mucha competencia. Uh-huh. En pan, creo que aún no tanta, okay. Pero la parte de ser como un pan casero, creo que fue lo que me abrió las puertas a muchos lugares, restaurantes que tenían el pan como industrial y una parte chiquita de pan casero, okay. Que fue lo que me abrió más fácil las puertas. Ok, qué padre. Oye, ¿y por qué pan artesanal? O sea, veo que es más artesanal que, por ejemplo, mexicano tu pan. Okay. ¿Por qué te fuiste hacia ese ramo de las masas madre y demás? Me gustó la parte artesanal en un viaje a Europa que hice igual por temas de derecho, y empecé a ver cómo aquí en México sí era como una palabra especial la masa madre, pero en Europa era como la palabra básica, ¿no? O sea, cuando dices masa madre creo que no saben ni siquiera qué es, porque sí, claro. Pues todos usan masa madre, no le dan el valor que tiene. Me sorprendía mucho también cómo la gente desayunaba pan, comía pan y cenaba pan, y no era una cosa que estuviera fuera de la dieta, sino que al contrario era parte de su dieta para mantenerse en un buen estado de salud. Entonces, y llegábamos a México y la gente, sí, realmente cuando comía pan, sí era gente que era un poco más gordita que otras personas. Entonces me empecé a clavar muchísimo en la parte de los beneficios que tenía la masa madre, los beneficios que tenía también una harina mucho más sana, menos refinada. Empezaba a ver proyectos de Antonio Bagur, por ejemplo, que tiene un molino en Puebla, que creo que es increíble porque la muelen con molinos de piedra. Uh-huh. Entonces, son harinas que no puedes utilizarlas para el pan que hacemos ahorita, que es mucho, pero sí utilizamos un porcentaje de esa harina, y además buscamos como harinas de las que son más comerciales, de mejor calidad y con más proteína. También la parte en donde te explican muy bien que comerte un pan diario sí es parte de la dieta, fue lo que también me llamó muchísimo el pan artesanal. Y el pan mexicano yo creo que tiene cosas increíbles porque son recetas
yo creo que únicas. Cuando las llevas a otro país y las preparas, se vuelven locos. Pero nosotros, tal vez por el nivel que lleva la panadería en México, que empezaron haciéndolo en casa, que es un oficio, que realmente cuando te acercas a una panadería a pedir trabajo, trabajabas en obras o trabajabas en... O no podías, por ejemplo, leer o no podías escribir, entonces era un oficio muy mal pagado. Entonces los ingredientes también que llevaba pues eran muy, muy, muy pobres. O sea, no eran mantequillas, eran mantecas. Las harinas eran las más baratas. Tenían basura a la harina. O sea, es como la panadera mexicana, creo que lo que le ha pasado es que no se le ha dado el valor al oficio, ni ahora ya es como más carrera, ya hay especialidades en pan, pero antes, no, o sea, yo me acuerdo cuando quería ver aquí algo de pan, no, o sea, en la escuela yo adoro a mis maestros y creo que aparte investigaron muchísimo a la par conmigo porque yo ya era más grande. Cuando entré, mis amigos tenían 17, 18 años, yo tenía 28, 27, entonces era cuando amasaban y yo veía que pues en Europa nada más mezclaban y boleaban y ya era un pan. Y entonces vimos que pues sí había mil reacciones que hacían que la harina se pegara, entonces ya no amasabas y no destruías compuestos y te comías como la parte nutritiva del pan, lo que producían las bacterias y te comías también era como... Creo que hay una parte en donde si lo comes te ayuda a regular colesterol y grasas. Okay. Entonces como que es todo lo contrario a lo que pensamos y por eso me llamó mucho la parte de pan artesanal, que sí son muchas recetas mexicanas, porque mi pan favorito, Jorge siempre se burla y la gente de que hago la dieta de la concha, todos los días llego y me como una concha, entonces, pero pues sí es el pan mexicano y es el pan que más me gusta, aunque hagamos hojaldres y como temas franceses, la concha mexicana es la que más me gusta, pero sí con técnicas que son europeas y por eso es como... Justo eso te iba a preguntar, ¿has implementado las técnicas europeas en el pan mexicano que haces? Sí, todas. O sea, los chavos que trabajan con nosotros son todo el tiempo técnicas que sí son de fermentaciones largas, no utilizamos levaduras, los virotes, por ejemplo, las baguettes francesas, pero los bolillos de las tortas ahogadas. Ya tenemos tortas ahogadas en restaurantes que sí, que son un poco de autor, entonces como que todo el pan que utilizan que son chiquitos, que son como... que pueden aparte remojar y no se deshacen. Entonces, como los panes que ocupan en recetas mexicanas, sí hemos tenido como ya la suerte de que ubican que se puede comprar acá. Okay. Y sí, todo el pan que tenemos tiene técnicas europeas, fermentaciones largas, harinas, siempre tratamos de ponerle un poquito de harinas que son molidas aquí en México. O si no tenemos en México, de repente se agota, porque pasa mucho que se agotan, tratamos de buscar harinas italianas. Ok. Oye, ¿y cuántas masas madre tienes ahorita, si se puede saber? Ya son 4 o 5 botes de 8 litros. Sí son grandes. Me gusta, es como que siempre buscamos tener uno mucho más grande, pero en los refrigeradores que tenemos aún no caben. Sí, no cabe. Entonces van como metiéndose y tienen, o sea, las nombran, antes tenía nombre cada una. Y ahora ya no, ahora ya es por número, entonces las van sacando y vamos ocupando una por día o 2 botes por día. Okay. Y la masa madre ya tiene 5 años, justo empecé con eso. Empecé la carrera. Wow, 5 años. Empezamos a hacer como con el profesor. Bueno, tiene como 6, porque el profesor tenía una masa madre de 1 año, me dio un poquito y empecé con esa y es la misma. De repente es como, ¿cómo va a ser lo mismo si la ocupas todo el tiempo? Pero siempre se ocupa solamente un pedacito y se le da de comer. Entonces finalmente las bacterias y las levaduras que ya tiene esa masa, pues siempre van siendo más y diferentes. Sí, va creciendo. Órale, qué padre. Sí. Oye, cuando empiezas a estudiar y demás, ¿lo hiciste, o sea, por hobby o sí con la intención de poner un negocio y de vender a restaurantes? ¿Y cómo fue ese cambio de profesión prácticamente? O sea, porque volviste a estudiar y es cambiar toda tu vida, ¿no? Sí, no, la verdad es que no lo hice nunca había entrado a la cocina. Tengo 2 papás intelectuales que cada que yo me metía a hacer galletitas, mi mamá me decía como, nunca vas a estar en una cocina. Entonces era como raro cuando estaba en la casa. En ese momento tengo 2 hijos. 2 hijos estaban chiquitos. Uno tenía 7 y el otro tenía 2. Entonces no estaba trabajando.
o trabajaba mucho en casa, pero la parte de derecho sí era 2 meses trabajar y 4 estar como muy libre. Entonces en eso empecé a buscar cursos. Intenté bordado primero, luego me metí como a clases de ejercicio y como que nunca me gustó nada. Y un día llegué a la cocina, a un curso que había de pavo y me encantó. Dije, es el lugar que más me gusta. Y entonces empecé a ir a cursos, me metí a sushi, a chocolate, a como cursos chiquitos de una semana. Okay. Y abrieron la carrera en ese campus, que era el campus de Interlomas, que era muy nuevo en ese momento. Y me metí a la carrera y empecé a estudiar en las mañanas y en las tardes, pues ya sea como vida de casa. Y empecé a dejar poco a poco derecho. O sea, me dedicaba un tiempo y el otro era más metida en cocina, me metía a concursos. Cada que había concursos en la escuela, realmente cuando estás más grande creo que valoras mucho más el tiempo y la escuela. Entonces, o sabes lo que quieres tal vez más claro. Entonces cuando había concursos pues ganábamos, entonces nos tocaban viajes a Canadá, a Europa, hacer como cosas de pan realmente. Entonces ya al final yo lo hice para no perder, no quitar tiempo, dejar derecho para dedicarme más a la casa y al final pues salió todo lo contrario. Ya no me dedico ni un poco, solo llego a dormir. Pero sí empecé solo como hobby para empezar a cocinar una Navidad pavo. Vale. Que me tocó el pavo. Qué padre. Sí. Oye, y digo, ya platicamos con Jorge, pero desde tu lado, ¿cómo nace Casa Mila? Pues Casa Mila nace de yo le vendía pan a Jorge y entonces estábamos en un me convence para poner unas pizzas enfrente. Las pizzas la verdad es que no son como tan complicadas, las recetas las hizo él. Yo en ese momento me estaba a punto de mudar porque quería hacer como otra especialidad de pan y empezarme a meter porque me sentía como un poco estancada ya en el pan. Entonces estaba a punto de mover y me dijo, no, deberías de quedarte, ya la panadería la tienes como arrancando sola, deberías de poner también otra cosa como de, pero ahora un poquito de pan con comida. Entonces, pues sí, lo hice 2 meses, después de 2 meses le dije, no, ¿sabes qué? Lo mío no es. Dijo, oye, no, pero mira, si viene un buen de gente, igual hay que poner algo juntos en otro lado más grande, entre los dos es la misma renta. Y me tocó cocinar un tiempo para un equipo de NASCAR y vinieron a ver la casa los dueños del equipo porque querían poner como simuladores. Ok. Y entonces me hablan los dueños de la casa cuando me dice Jorge eso y me dice, oye, vente a ver la casa porque está en renta y en lugar de rentarla como la están rentando carísima, está al 50%. Y yo, bueno, ok, vamos. Y pues ya no podía decir que no, ya era una cosa, ya eran demasiadas casualidades. Y empezamos el proyecto en diciembre. Yo tenía un viaje en diciembre de trabajo. Regresábamos en enero. El diseñador, un amigo mío, estaba haciendo un club de playa en Vallarta y estaba libre en ese mes. Entonces se vino a hacer el restaurante. Las estructuras las hizo en el taller. Montó todo en 1 mes y medio y estaba listo el restaurante. No sé de dónde sacamos dinero para hacer el restaurante en 1 mes y medio. Okay. Recetas, aparte cuando empezábamos a hacer pan, yo trabajaba como, o sea, mi visión del negocio en el pan era completamente como, o sea, yo pongo 10,000 pesos y gano 20,000 pesos si es negocio, ¿no? Entonces después compraba 15,000 pesos de harina y ganaba 30 y decía, no, pues sí, entonces empezaba a comprar, pero nunca había costeado una receta. Ok. Jamás había costeado Solo nada. Instintivamente. Sobre instintivos. Yo decía, yo pongo 1,000 y gano 2,000, pues sí funciona. Sí. No, como que no siempre sale como ganando. Y cuando llegamos al restaurante, igual me decía, o sea, veíamos las cuentas y me dice que sí nos va muy bien el pan, pero ¿cuánto cuesta una concha? Y yo, no tengo idea. Sí, pues sí está la receta, pero hay que sacarla. Ya me enseñó a hacer costos, empezamos a sacar recetas, y fue cuando empezamos a vender como más a restaurantes. Okay. Que ya podíamos tener un precio, porque sí daba precios como, no sabe, como que multiplicaba un poco la receta, la harina, sí, era como, sí, cuesta 9 pesos, ¿no? Entonces ya me enseñó muchísimas cosas de costeo de panes. Y empezó y funcionó. O sea, el primer día que llegamos, o sea, por eso creo que... Y fue en el viaje de Acapulco en donde pusimos el nombre. Y sí era como la parte de milagros de cómo se había dado todo desde el momento en que quiso ponerlo. Y llamó a una persona y llegamos y nos gustó. Y todo conspiró a nuestro favor. Y el día 1 que abrimos, se nos olvidaron las llaves.
Entonces, y el señor, el portero que vivía aquí, que había tomado y se quedó dormido. Entonces ya sabes, le tocábamos y nosotros no. Sí, vivía uno. 9 de la mañana nadie abría. Aparte abrimos 8, eran como 8:15, se nos hizo tarde a todos, también a los cocineros, que aparte llegaban, una era de las pizzas que estaba conmigo, y otros eran de las hamburguesas, y otros como que nos fuimos como conociendo. Entonces ya teníamos un buen equipo desde antes de abrir. Abrimos 8:30, llegamos todos tarde, y luego el señor borracho no abría. Y la gente afuera, o sea, gente afuera esperando. Entonces fue como, sorprendente de que no hicimos nunca inauguración. La verdad es que las redes, hasta ahorita hay una chava que lleva las redes, pero no había nadie que nos llevara redes, como que todo había sido muy instintivo. Y sí, desde el día 1 que abrimos la puerta, había gente esperando. Unos se fueron, de que tardaron como media hora en abrir porque fue un cerrajero. Y otros sí vinieron. Y otros sí, que se esperaron y entraron. Entonces, el día 1 tuvimos gente esperando, tuvimos clientes. Y fue una bola de nieve porque vino una chava, probó la concha y dijo: es la mejor concha de la ciudad. Y entonces, al otro día estaba lleno de fila de espera de 40 minutos. Wow. Todo fue mágico cómo funcionó cada cosita en el restaurante. Y aparte era como, a mí me causaba mucho conflicto porque dices que qué bueno que lo digan, pero qué malo porque pues si llega alguien y no es la mejor concha de la ciudad, qué horror, ¿no? O sea, sí, prefiero que digan como están buenas, ¿no? Entonces son las mejores conchas. Y yo cuando llegaban decía, ya no, o sea, sí están buenas, pero no son las mejores, no sé quién lo dijo, no le hagan caso. Pero bien, siempre pusieron como la vara muy alta en el restaurante, la gente que venía, y eso nos obligó a cambiar y a cambiar todo. O sea, eran panes que eran tradicionales. Yo creo una panadería muy tradicional, europea, o sea, con técnicas europeas, pero súper tradicional. En los postres, cuando empiezan a meterle ingredientes muy complicados, que creo que en la cocina, y más en la cocina de autor, todo el tiempo se juega con ingredientes que nunca has probado. Creo que está padre experimentar y admiro mucho cómo lo experimentan, pero en los postres me ha tocado, o sea, siempre que voy a un restaurante comemos delicioso, ya experimentaste en la comida y te dan un postre rarísimo, ¿no? Que tiene demasiadas especies. Entonces dices, o sea, ¿por qué fue tan buena la comida y el postre que ya quieres llegar con un poco a casa sigues sin aterrizar, ¿no? Entonces creo que en esa cocina siempre es como mi choque con los de cocina, de que tenemos brownies o tenemos espumas de cosa, pumpkin pie, pero igual un poco reconstruido, pero jugamos como con los montajes, pero no con las recetas. Entonces, en esta cocina, la parte mía sí es extremadamente tradicional. Son recetas que ni siquiera tienen, cuando vienen a los cursos, son técnicas porque no hay ningún secreto. O sea, las recetas yo creo que de repostería y panadería sí es mucho feeling, ir sintiendo y es pues muy tradicional. O sea, las conchas, las orejas, los croissants. De repente ocuparás un relleno diferente para algún pan, pero creo que la esencia de un postre para mí sí es como sabor a casa, sabor a algo conocido, algo que amo, azúcar, algo que ya sabes. Claro. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué recomendarías para alguien que quiere empezar en la panadería? Vaya, ¿cuál sería lo primero que tendría que hacer o qué tendría que primero estudia o primero se tiene que poner a experimentar? O sea, ¿qué recomendarías que empezaran? Pues yo creo que, si estar estudiando cocina, cuando llegan los pasantes, sí es tocar como el pan, porque finalmente es la parte en donde crees que te gusta algo, pero ya que tienes que esperar la paciencia, creo que no es de todos. Entonces claro, es una parte de mucha paciencia. Creo que no es tampoco de cosas precisas, sino es mucho de sentir, de tener, o sea, sí, hay recetas, pero la panadería es mucho de paciencia, de sentir, de experimentar, como si te gusta ese calor que hay adentro de la panadería, el cansancio que también es como la parte física del pan. Lo único que necesitas para empezar, yo creo que es un horno. Yo creo que hasta con un horno eléctrico está bien. El de la estufa se puede, pero en las cocciones de hornitos eléctricos de convección son muy prácticos y un horno ya te cuesta 2,000 pesos chiquitito, ¿no? Entonces, para empezar, creo que puedes experimentar en cualquier parte, no hay pretextos. La panadería pues es a mano,
las técnicas igual. Finalmente el pan termina a mano, por más que tengas una Thermomix increíble que te amase, pues tu sello es el final, ¿no? Entonces, si no lo cierras, no te sale. A diferencia de que una Thermomix te hace todo, pan no. O sea, pan sí necesitas técnicas. Y es practicar. El pan es súper noble. Algo que he aprendido es que de repente en la cocina hay épocas buenas, hay épocas malas. El pan siempre es una época buena. O sea, siempre todos comemos pan, no importa qué época del año sea. Sí, entonces, sí. Es un negocio que es muy, muy, muy noble y que aparte es orgánico, porque si empiezas con manos y con un horno, después van a ser 2 hornos y después 3 y después ya te va a dar para vender esos 3 y comprarte uno más grande de convección y luego ya no acabas en el de convección y te compras otro, pero la panadería te avisa. Entonces yo creo que también puede ser un oficio, porque a diferencia que tienes para una cocina tienes que tener equipo completo, ¿no? De cuchillos y todo. En panadería no se necesita nada, sí se necesita como hacerlo y empezar a vender, o sea, a regalar. O sea, creo que también el pan es como una droga que vas como cada Jorge se burla mucho de que llega la gente y dice, llévate uno y al otro día los ve y me dice, ¿qué les diste? Y yo, no, un pedacito de pan. Entonces como que la verdad es que es hacer, regalar y poco a poco la gente se va volviendo como a tu sabor y regresan y ya compran. Entonces, y aparte el pan es muy barato. Entonces, sí es un negocio en donde puedes sí llegar a que la gente pruebe y así te va haciendo de clientes al vecino, al otro vecino, amigos. Y así. Y es un negocio muy noble y muy orgánico. Oye, o sea, más o menos, digo, en porcentaje, ¿cuál es la rentabilidad de un pan? Promedio. Es muy, muy alta, porque haz de cuenta que tú un pan, o sea, por tiempos de fermentación, y eso es muy largo y es muy pesado, porque también el espacio que necesitas es, para hacer un pan de caja en un hornito, te cabe un pan de caja, ¿no? Pero a un pan, en cocina los costos siempre son nada más 30% extra. En panadería son 300%. Wow. Okay. Ajá, es muchísimo. Porque no sé, una hogaza te puede costar con muy buena harina, muy buenas técnicas. Yéndote en verdad a las mejores harinas, una hogaza debe costar de 1 kilo 20 pesos, ¿no? Y ninguna hogaza de una calidad de centeno, por ejemplo, no te puede costar menos de 120, 130 pesos en ningún lado. Claro. ¿No? O sea, un bolillo, por ejemplo, de panadería cuesta 20 centavos aprox. Entonces, o sea, se lo venden en 1 peso. Sí le estás ganando el 300%, pero finalmente, ¿cuántos bolillos tienes que vender? O si vendes una langosta, ya le ganaste 300 pesos. Imagínense cuánto trabajo es vender. Sí. Para ganar 300 pesos, ¿cuántos bolillitos de 20 centavos tienes que vender? Es una locura la producción. Pero una vez que agarras como la parte de... Tú te puedes... Pero lo bueno de la panadería también es que lo que trabajas es lo que ganas. O sea, te haces muchos panes, ganas mucho, ¿no? Y los panes grandes de repente es un poquito más fácil porque cuestan más, o sea, porque no son de 10 centavos, son de 20 pesos, pero los vendes en 80, 90, 100 pesos. Claro. Oye, y por ejemplo, operativamente, ¿cómo funcionan? O sea, ¿a qué hora empiezan? No sé, promedio, por ejemplo, de cuánto tiempo son las fermentaciones. Digo, generales, ¿no? Hay panes, por ejemplo, los rústicos y los de caja sí necesitan estar fríos. Entonces, no importa qué hora los empiezas, tienes todo el día, los terminas a las 5 de la tarde, se enfrían completamente, luego se rebanan y ya luego se pueden vender. Y después de que se venden no pierden ninguna frescura, al contrario, te los llevas, los congelas y te duran hasta 3 meses. No tienes ningún problema. Pero las conchas, que creo que sí es una experiencia bien diferente, llegar al restaurante a desayunar y poder sacar una del horno, si es... Claro. No, entonces pobres, porque tienen que llegar a las 6 de la mañana, 5:30. Okay. Entre 6 y media máximo, para que alcancen a fermentar, porque lo que hace es la masa y la hora de reposo. O sea, la masa es rápido, 20 minutos, más 1 hora de reposo, ya llevas 1 hora y 20, más el boleado y otra vez la segunda fermentación y luego el horneado. Entonces son 3 horas antes para tener unas conchas frescas. Hay panes que se pueden, los hojaldrados, por ejemplo, si los haces en la noche, en la mañana son deliciosos porque los calientas un poquito más, es cuando el croissant se deshace y el hojaldre se deshace. Pero el brioche, sí me peleo con ellos porque si una concha de un día anterior los mato así de, no, tienen que sentir como el... Bueno, es que la experiencia es parte del sabor, ¿no? O sea, y que se sienta fresco, que se sienta... La consistencia incluso cambia, ¿no? Del sí, en este pan sí. Finalmente las conchas aquí si te las llevas y duran
2-3 días en muy buen estado. Ok. Pero no, una concha salida del horno del día es una cosa mágica. Claro. Oye, por ejemplo, digo, me imagino que ahorita no les pasa, o no sé si les haya pasado, pero si se les llega a rezagar un pan, ¿qué hacen? Ahí, si se llega a rezagar un pan, o lo regalamos siempre que es en la noche, si hay alguien en cocina, o todavía queda como los del ballet, o sacamos todo el pan. El otro pan se guarda y se muele, se hace pan molido, entonces lo ocupan en cocina pan molido también, que es aparte un pan que si se nota la diferencia, es mucho más rico. O se hace un pan que se llama pan piedra, que es los restos del pan del día anterior, más mantequilla y harina, y sale una piedra que es aparte de los panes más ricos mexicanos. Entonces, y aparte, ahora que hacemos piedra, pues sí sabemos que si el pan de repente tenía muy malos ingredientes, la piedra pues era un poco peor, ¿no? Pero no, porque sí son como buenos ingredientes y aparte harina, que es de la que utilizamos para los otros panes, mantequilla, y tienes un pan muy rico que sí es como la merma de los demás panes que sobran del día anterior. Pero queda muy poquito, siempre se regala. Ok. Bueno, y que aparte va en línea con todo esto que está en tendencia de la sustentabilidad, ¿no? O sea, que al final del día es cero desperdicio y que te ayuda a estar reciclando como todos los productos que tienes en carta, ¿no? Sí, esa parte del pan piedra y el pan molido. El pan molido sí es el producto, o sea, yo creo que hasta en Bimbo, por ejemplo, que todos sus panes los mueles y los puedes llevar a pan Bimbo, a pan molido, sí es increíble, porque el pan molido pues sí te dura por siempre y para siempre, ¿no? O sea, bueno, muchísimo tiempo. Claro. Y la parte también de poder regalar pan. Hay un chef que es amigo, que le dicen Chef Duende, que se llama Diego, y se lleva pan y lo va regalando en la calle a la gente que está en la calle. Entonces creo que también un pan regalado a la gente sí le hace la diferencia y siempre queda. Claro. Y el pan, o sea, se vende, es mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero también es un producto que lo puedes regalar y es barato de hacer, ¿no? Ya, perfecto. Sí. En panadería, ¿cuál crees que es la tendencia? O sea, ¿para dónde va toda la panadería? Yo creo que sí, o sea, ya no tardan en que la gente se dé cuenta que el pan no engorda, que el pan es bueno, que el pan es nutritivo, que la diferencia entre usar un batido, o sea, creo que la gente ya sabe que hay panes que no son amasados y está siendo conscientes en que panes que tienen huevo y que tienen mantequilla y que se baten y que son como panqués. Entonces ahora, o sea, los clientes que compran el pan como semana con semana para la casa, ya no comen otro. Y aparte los niños que antes como que era complicado meterles el amor al pan, que no era Bimbo, suavecito, azucarado, ya no cambian tampoco. Entonces creo que la gente sí se está haciendo muy consciente de tener los productos de diario. Antes se nos hacía como una locura el huevo orgánico y la leche de buena calidad, pero creo que no tenemos que comprar todo orgánico, que flojera, pero sí los productos básicos, o sea, con lo que te levantas y lo primero que te metes al cuerpo sea bueno, o sea, no tenga conservadores, no tenga tanta sal, no tenga azúcar, ya ganaste, ¿no? Y la gente sí se ha dado cuenta. Y la panadería, aparte, ni siquiera las artesanales, o sea, las que tienen, o sea, en esta calle hay, sobre Jalapa, yo creo que hay 10 panaderías, unas artesanales y otras que no, pero que finalmente hacen el pan del día, ¿no? Entonces esa parte es muchísimo mejor y la gente, y están llenas, todas están llenas. Entonces hasta las que hacen el pan al día, que son de pueblito, muy sencillas, ya le están comprando pan como en lugar, seguramente hacen tortas en lugar de sándwiches. Entonces creo que esa parte de que Bimbo, McDonald's, todo empiece un poquito a bajar y empiecen a darle oportunidad a productos de un poquito mejor calidad, no tarda en pasar, más por pandemia, ¿no? Que la gente empezó a ser consciente su comida del día a día. O sea, aunque vayas a la oficina, la salud, sí. Claro. Sí, ya esa parte de comer todos los días bien y que se puede comer bien y que no es más caro comer bien, es una realidad. Sí, totalmente. Oye, ¿qué opinas de esto del movimiento antigluten y o sea, como está igual toda esa tendencia que hay de que la gente busca productos cero gluten y demás? ¿Cómo es eso para ti? Porque al final, digo, estás vendiendo un producto muy bueno, pero me imagino que te enfrentas con eso también, ¿no? Así de... Sí. Ese sí es como el pan de cada día, porque el gluten es una proteína. Finalmente la gente cree que un pan sin gluten
engorda menos, ¿no? O sea, creo que es lo que trae la gente, pero sí es una enfermedad aparte bien fuerte que si eres celíaco y comes pan, sí te causa cáncer de estómago y te causa 1000 temas gravísimos, igualito que la gente que es alérgica a la lactosa o a cualquier alimento. Si lo comes, sí te genera enfermedades muy fuertes. Pero pues el 1% de la población es celíaca, entonces es rarísimo. Es más fácil que seas millonario, ¿no? Que te conviertas en Carlos Slim a que seas celíaco. Entonces, no es como un trabajo de explicarle a la gente que aparte el pan sin gluten, que son batidos, y la gente que no puede comer el gluten, sí es una lástima, porque si no te vas por el maíz, que igual es súper sano y no tiene gluten, te vas por un pan lleno de grasa, lleno de conservadores, lleno de sales, o sea, de bicarbonatos, pero que también la gente que no puede comer gluten, pues se merece comer un gluten y comer como el pecado de decir, me voy a comer un panquecito, ¿no? Sin gluten, porque tiene huevo, grasa, todo lo necesario para simular un pan. También es cierto que el gluten que estamos acostumbrados a comer en México es un gluten que nunca fermentó, sino es un gluten que se metió el trigo en un pan Bimbo, creció el pan y el gluten está completamente compuesto. Entonces tú te lo comes y duermes con agruras, duermes con acidez. Igual no eres celíaco, pero sí te inflama porque es una proteína que el cuerpo no está preparada para digerirla, porque antes sí comían pan, pero era un pan que se fermentaba solito, no había levaduras, no había nada. Entonces lo tenías que dejar y el gluten era un gluten súper destruido. Lo que pasa en los panes europeos. Todos los panes europeos tienen un gluten como roto, en donde tú te lo comes y el cuerpo reconoce ese gluten roto. Entonces es como la leche deslactosada, que finalmente sí tiene lactosa, pero está rota. Entonces te la comes y te cae muy bien, pero sigue siendo lactosa. Claro. La parte del gluten es igualita, o sea, es un gluten, pero viene ya tan comido, tan digerido por las bacterias con las que está trabajando, que te cae perfecto. Entonces puedes comer pan en la noche y no te da agruras. Puedes ser intolerante al gluten, comer pan con gluten artesanal y que te caiga perfecto. Porque intolerancia al gluten sí hay, y la intolerancia al gluten no pasa nada. Puedes como comerla y empezar como practicando con chavitos con nutriólogas que si eran niños intolerantes al gluten les caía muy mal, o a grasas saturadas porque tenían autismo, tenían algún síndrome, y con las grasas, quitando todas las grasas saturadas, sí bajaban sus como convulsiones, sus formas de ánimo, sus alteraciones, bajaban, porque toda esa como la grasa saturada y esos ingredientes como raros para el cuerpo sí te potencializaban las enfermedades. Entonces, Sí, te deprimen. Sí, eso es súper cierto. Es increíble, pero sí es cierto. Sí. Y pues el pan no tiene nada de eso. No tiene nada porque aparte de la temperatura que se cose hace que no se desnaturalicen las grasas. Las que lleva a tener, que es mínima, el aceite de oliva en algunos panes. Los rústicos sí no tiene nada, pero el de caja, para que sea más suavecito, sí lleva aceite de oliva, pero pues nunca le pasa nada al aceite en el horno. Y sí, no, digo que todo el tiempo que llega alguien le digo, se le enseña la receta del sin gluten y con gluten cualquiera, si ven el de sin gluten y no quiero gluten, o sea, sí se dan cuenta de que no, y lo prueban y aparte ven que les cae perfecto y ya es como un círculo virtuoso. Claro. El gluten. Oye, y a nivel negocio, digo, es que la panadería está hasta atrás, entonces, ¿les ha costado como trabajo darla a conocer o...? Queremos pasarla como ya más al frente o poner como, vamos a abrir un local pronto en el sur de puro pan, pero no, es increíble. La panadería es, en verdad que sí es, o sea, hagan pan, sí es un negocio mágico. La gente, el pan huele, entonces de repente vas pasando y dices, aquí hay algo, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí. por más que no dice pan, ni está asomada la panadería, la gente pasa y pregunta si vendemos pan y los vecinos compran pan aquí. Entonces, creo que hasta ha causado como un poquito más de expectativa, que no esté como pan, sino que tengas que entrar al pan y ver qué hay o qué sobró. Y entonces, no ha costado que nos demos a conocer, aunque esté atrás. Y sí es como si está en algún momento pensado en que si nos quedamos como con más grande la parte del restaurante,
pasar la panadería en toda la parte de enfrente y tener como una parte de deli, que también la gente se puede sentir muy cómoda en no tener que entrar al restaurante para comerse una concha, ¿no? Claro. Entonces ya te sientas en la partecita de barra, te tomas una concha, un café y está. Ok, súper bien. Oye, y platícanos, ¿qué van a abrir? Bueno, ¿dónde van a abrir? Si se puede saber. Sí, estamos entre Coyoacán y San Ángel, estamos viendo 2 lugares, pero va a ser pura panadería y el pan va a salir de aquí. Vamos a abrir a las 8 de la mañana, entonces hasta que se acabe el pan, y va a tener vinos, que Jorge también es sommelier, entonces me va a pasar como algunos vinos para meter en la panadería. Y salsas, que las salsas también las hacemos aquí, las pastas igual las hacemos al momento, pero también agarramos, las pastas del restaurante llevan sémola y huevo. Y las que estaba acostumbrada como a vender con las clientas era nada más agua y sémola. Entonces son pastas igual como súper digestivas y que se conservan en la alacena muchísimo tiempo. Entonces el lugar va a ser como de harinas. Vamos a meter una que otra salsa, uno que otro vino, pero sí Eso es pan lo principal. Sí, pan. Ok. Y va a ser un local muy chiquito como solo para pasar por tu pan. Igual te quieres tomar un café, va a haber café, pero sí no va a ser panadería para llevar. ¿Y van a meter algún tipo de postre o todavía no? Pues sí, o sea, pastelitos y justo alguna tarta o alguna cosa muy sencilla, Ok. pero sí, digo, justo la panadería y la repostería parece que es lo mismo. Siempre que haces pan es como, sí, ¿y qué postre es el que más haces? Sí. No, yo no hago Bueno, no sé, digo. Sí, no. Es importante aclararlo porque sí es Sí. cierto. Si la gente piensa que porque haces pan haces postres o porque haces postres haces pan. No, bueno, en el restaurante ha sido un lío porque es como yo hago cocina salada y tú haces panadería y postres y yo... No, o sea, yo no hago postres. Pero pues sí, todos los menús, docenas de maridaje, pues llegan chefs y entonces cada quien presenta un plato y yo le hago el pan a los dos y al final yo hago el postre. Entonces me han obligado a hacerlo, pero ya hubo hace como un mes en donde dije, es que no sé cocinar postres, no sé hacer postres, de llorar y decir, no, ya no puedo hacer nada, ni un brownie. Entonces, como que otra vez fue leer y volver a confiar, y que la repostería hay gente que la lleva como muy, muy exacta, y como que en mi repostería siempre trato de apoyarme en un pan como para dar seguridad de que, bueno, si el postre no está bien, el pan está bien. Entonces ya está como el buñuelo arriba de tal. Entonces digo, el buñuelo seguro está rico, entonces si la salsa o algo no quedó, pues el buñuelo me va a salvar. Y así ha sido como toda la repostería que hago siempre tiene un pedacito de pan. Entonces es lo que me da como más confianza, y al final sale porque sí me llevo mucho de estar como mezclando, como intentando el postre hasta que sale, no tanto con recetas fijas, con técnicas sí, o sea, la repostería sí es igual técnicas exactitas, o sea, no puedes amasar, no puedes usar, o sea, batir de más, porque sí influye, pero sí, en el restaurante pues hago los postres y cada vez agarro más confianza y me gusta. Al principio sí sufría en la repostería, pero ahora no, ahora sí disfruto. Ok. Oye, por ejemplo, estabas hablando de las cenas maridaje. ¿Cómo se preparan para eso? O sea, ¿cómo deciden qué platillos van a meter, con qué pan? O sea, digo, tiene que haber una armonía, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo deciden eso? Haz de cuenta que con el chef invitado vemos mucho su cocina. Normalmente nosotros somos cocina mediterránea, pero cuando viene alguien sí tratamos un poquito de ajustar como el menú. Por ejemplo, vinieron Josefina del Chapulín y nos tocó hacer como más cocina oaxaqueña. Y yo lo que trato de armonizar sí es como el pan que yo les recomiendo a ellos. Nos hicieron ceviche, utilizan tostadas, ¿no? Yo trato de hacer una tostada de pan, que es la que utilizamos mucho, por ejemplo, es matzah, que es una tostada de trigo judía que no lleva levadura. Entonces, como un pan completamente, una tostada, pero muy, muy, muy suave. Okay. Como las del norte, que se rompen. Y el pan también, hay hay muchísimas, de lo sencillo que es un bolillo, pues le pones más agua, se vuelve un pan de agua, entonces se vuelve mucho más crujiente y sirve también como tapa. O puede ser uno muy suave, o el brioche, que por ejemplo también es la bolita de brioche sencillita, sin azúcar, sin nada, solamente el brioche. Y si el plato lleva pimienta, igual le ponemos más pimienta al brioche. Entonces, como trato así de armonizar, vende el menú
Yo les doy 2 o 3 opciones para cada plato y ellos eligen con qué quieren combinar sus platos. Y me ayuda mucho también para el restaurante, como para irles cambiando y recomendando que si salía el atún con pan de caja, pues cambiarlo por un pancito brioche con pimienta o relleno de jocoque. Entonces, siempre las cenas maridajes se ayudan para sacar nuevos panes. Y pues por los postres también ayudan muchísimo para pues, sellar, porque aparte siempre vienen, los chefs se lucen y cerrar con un postre de repente, como que yo creo mucho en los postres básicos, a cerrar con un flan. Es como, no, nunca un flan, pero sí es bien complicado, pero sí es un reto todo el tiempo esas cenas maridajes. Sí, totalmente, me imagino que... Sí. Oye, en todo lo que hemos platicado, crees mucho en el tema como de compartir y eso se refleja también en lo que están haciendo, pues bueno, desde las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, compartir mucho conocimiento, clases. ¿Crees o más bien confían en que en el compartir conocimiento, comida y pues abundancia, les retribuye a ustedes como personas y como negocio? Sí, muchísimo. Yo creo que aparte la cocina es un tema como bien en México, es un tema súper celoso, que si alguien tiene una receta, como que la resguarda y cree que no le tiene que compartir porque es su fortaleza. Y cuando conozco a Jorge, justo me topaba con eso, con que era una receta y hay que cuidarla, y que así era como... O sea, creo que el toque, finalmente, no importa quién la haga, no tiene ni el mismo horno, ni el mismo sartén, ni tus manos, ¿no? Sí, ni no tu vas a ver temperatura. Nunca. O sea, nunca. Y si fuera así, tendrías el restaurante perfecto porque transmitirías a tus cocineros lo que tú eres, y aún así no se puede. O sea, aún hay que entrarles como personas. Si el chef no está, prueban y la gente que te conoce sabe que tú no lo hiciste, ¿no? Entonces, podrás compartir la receta, escribirla, o sea, no, o sea, siento que ese tema de compartir, al contrario, ayuda porque la gente empieza a crear más cosas y empieza a valorar también como lo que estás haciendo, porque estoy haciendo lo mismo y no me sale como a ti, ¿no? Entonces, claro, es hasta reconocimiento de que algo te tocó y por eso te sale tan bien. Pero sí, creo que nosotros con la cocina abierta, con las recetas que estamos haciendo los miércoles, creo que Jorge sí llegó como ya al punto de saber que no pasa nada, que compartir las recetas y compartir como el conocimiento, al contrario, está bien, porque si llegas a tener a alguien que te lea, ya la hiciste de suerte, ¿no? Para poder como replicar lo que sabes hacer. Y en Europa también pasa muchísimo eso, que si un chef de estrella Michelin llegas y le preguntas o sea, le pides como que te enseñe algo y él no te enseña, se la quitan, ¿no? Entonces, sí, la parte de compartir en México no está clara, pero creo que también cada vez la gente está abriendo mucho más y la gente cocina ya también se lleva y visita restaurantes de otros, y creo que eso es súper bonito y nos va a hacer crecer a todos. Sí, se hace más comunidad. Bueno, se está empezando a hacer. Sí. Oye, justo ahorita que hablabas de la cocina perfecta, ¿cómo le haces tú con tus panaderos para digo, me imagino que hay recetas y demás, pero ¿cómo certificas que estén haciendo bien el pan? Digo, me imagino que ya lo conoces de vista, de olor, pero... Me como diario una concha. Bueno, en las mañanas. Ni modo, si me tengo que comer diario una concha. No, sí. Las recetas son muy fijas, sí, veo perfecto el pan y ya sé que le movieron algo. Okay. El tiempo, de repente llegaron tarde y les digo, sí, llegaron tarde y por eso la concha no. O sea, pero sé a la hora que llegaron. Llego, veo la concha, siempre digo, me como una, pero aunque no me la comiera, la veo y sí sé si llegaron temprano, si llegaron tarde, si la mantequilla no es como igual. Ya de vista, yo creo que te acostumbras. Sí es bien importante estar probando todo el tiempo para ver que nada cambió. El tamaño del pan también es como bien importante porque finalmente ocupas mismos gramajes. Entonces, si un pan no creció tanto es porque la fermentación igual no fue tan buena. Sí. Los clientes son como muy, muy, muy fieles de los que compran el pan. Entonces, de repente los mandas y dejan el pan con menos fermentación o le bajan a la masa madre o le bajan a algún ingrediente. Inmediatamente el cliente me habla y me dice, oye, cambiaste algo de que ya es un poquito más duro. O sea, sí son recetas. Cuando empiezan a intentar como panes,
sí les digo que lo hagan con sus recetas y que después lo ajustemos a la mía. Y hacen panes como nuevos, porque aparte todo el tiempo están como también investigando. Son 3 chavos, bueno, 2 niñas y un hombre, pero son muy buenos los 3. O sea, creo que también de tomar como panaderos, que creo que la parte del pan, como son mucho más como oficio, llegan o ya tomaron y, o sea, todos los panaderos que conozco como que tienen empleados me dicen, no, hombre, no, es que les pagas el domingo y no llegan porque ya tomaron. Y el jueves igual entras a la panadería y hay uno tirado porque se puso borracho. Entonces, como, y no, estos son. Eso no se da en la cocina. Sí, exacto. No, acá esta vez sí son súper tranquilos, súper aplicados, siempre traen panes nuevos para hacer. De repente yo ya no estoy como te ponemos como otras cosas o estoy como más afuera y todo el tiempo entran para volver a repetir como técnicas. Entonces sí he tenido como mucha suerte para que respeten eso y se han dado cuenta también de que sí hay como, le puedes mover como un poquito las cosas para experimentar, pero finalmente sí hay recetas bases de donde subes o bajas, pero sí hay muy bases. Y cuando le cambian de repente la mantequilla, que le ponen un poquito menos o le ponen margarina o así porque eran las recetas que traían de donde trabajaban. Y lo pruebas saliendo del horno y es delicioso. Pero digo, o sea, lo pruebo y digo, sí, está muy rico, déjalo tantito afuera y a la hora está duro, ¿no? Entonces digo, tienes que regresar como a las recetas y empezar a experimentar desde aquí. Claro. Y ya de aquí para arriba, pero no te puedes ir como empezar a meter, o sea, ya y como el abajo. retroceso, ya Claro. es como... Porque finalmente si hacemos una panadería, ¿qué quieres que dure? ¿No? Un poquito, o sea, mínimo los panes salados tienen que durar un mes, ¿no? Claro. El pan dulce sí 2-3 días, sí me gustaría que si te llevas una bolsa porque vives lejos y veniste a comer para acá el fin de semana, pues sí puedas desayunar el lunes y el martes, llevártelo a la escuela, sí. Pero sí respetan, sí he tenido suerte de que respeten y las apunto y cuando de repente nos siguen sí me enojo muchísimo de que los cacho y entonces nadie entra con cuadernos y solamente las recetas, nadie puede tomar así, nota de nada, van a leerlas como soldaditos, entonces ya como que dicen, no, sí, es que pasó tal o por el clima, de que hace frío, entonces tratan de acelerar fermentaciones, y pues es llegar antes, ¿no? Okay. No acelerar fermentaciones, tú apúrate, el pan no se puede apurar. Sí, totalmente. Sí, lo que decías, Oye, paciencia. quería regresar un poquito al tema de las cenas maridajes en el tema de, o sea, ya como la parte de negocio. Cuando seleccionan, bueno, más bien, ¿cómo seleccionan al chef con el que van a hacer la colaboración? Y bueno, pues me imagino que también hay una parte de compartir como la ganancia, ¿no? Al final del día, pues ese es el objetivo de la cena, ¿no? Sí. Haz de cuenta que con ellos, o vamos a algún restaurante que nos gusta, y entonces decimos, está el chef, sí, deberíamos invitarlo, o por redes de que nos gustan. Algunos son amigos, entonces ya de amistad como para venir, como que si nos dicen, oye, me encantaría ir a las cenas maridajes o los invitamos nosotros. Okay. Pero sí tenemos como muchos en la lista que nos encantaría que vinieran. Todos los que vienen aparte nos enseñan algo nuevo. Siempre se queda un plato. Haz de cuenta, ellos traen... Esta vez vino Daniel Nates, la última, y fue increíble porque de Puebla, tiene una... ¿no? Ajá, Sí. pero es cocina poblana, pero tiene un tema mediterráneo fuertísimo. Entonces queremos dejar todos los platos, ¿sabes? Acá que los que inventaron como en esa cena fue me quiero quedar, y al final se quedó uno. Pero sí, todos los que vienen, o un montaje, o algo, pero siempre nos quedamos con algo para ese menú de 4 meses, como que nos aportó la persona que vino. De ganancia depende cada quien como que dice, o sea, quiero tanto y insumos, o hay unos que por más que les dices, normalmente es mitad y mitad, ¿no? Das cuenta que esta cena se venden los boletos, si se pagan al restaurante, se pagan ese día en efectivo y se divide la mitad y la mitad. ¿Sobre ganancia o sobre ingreso? Sobre ganancia. Okay. O sea, porque es que como que ya lo que se cobró, se pagan los insumos que cada quien gastó primero. O sea, si ellos gastaron, si ellos lo trajeron, se lo compramos nosotros, se pagan insumos y de lo que resta ya se divide. Okay. Pero si hay unos que no te quieren cobrar nada. Wow. No se dejan. Sí, pues sí. Sí, lo hacen por amor, o sea, vienen a compartir. Y finalmente sí, porque sí es como así les decimos, es como así nos manejamos. Pero no, Daniel, por ejemplo, no dejó nada. Y venía de Puebla, ni gasolina nos dejó pagarle. Wow. Okay. Sí. Okay. Pero sí es...
Digo, también te obliga, o sea, sí, nos dijo, cuando vengan a Puebla, pues sí es a Puebla, claro. Y es lo mismo, mismas nos condiciones. Comprometió. ¿No? Exacto, sí, exacto, ya te nos comprometí, exacto. Sí, órale, pero está padre justo la experiencia con la que te quedas y bueno, y aparte te vas conectando con muchas personas, ¿no? Sí. Sí, no, sí haces conexiones diferentes cuando estás adentro de una cocina, porque es como un tema bien personal y la gente ahora sí estoy sorprendida de cómo comparte, cómo se involucra y cómo, pues, aparte de que no es el restaurante de ellos, hacen publicidad y se meten y les gusta muchísimo ya salir y compartir, les gusta cada vez más y eso es bien bonito en la cocina. Sí, qué padre. Sí. Súper bien. Muy bien. Oye, ¿y cómo surgió la idea de las cenas? ¿O ya la tenían pensada? No, nunca. No sé cómo surgió la idea. Ahorita el primero fue Arodi. Vive en Jalapa. Estudió cocina, pero también es abogado. Okay. Y es investigador. Entonces, de broma, o sea, como que empezó a escribir con Jorge y deberíamos de hacer algo un día. Y él sí fue, pues, sí, ¿cuándo? Fue, no sé, luego, no, ¿cuándo? Entonces fue la que puso el fecha, se cumplió porque aparte, o sea, fue un tipazo, vino y creo que nos cambió como esta parte de las cenas, porque llegó con sus cosas, llegó con chiles jalapeños increíbles, con hierbas rarísimas como de Jalapa, de Veracruz, de zonas que él conocía porque es investigador. Entonces llegó y empezamos como a cocinar ese día. Ya teníamos la cena, pero no sabíamos bien ni cómo venderla, ni cómo recibir a la gente. El primer día, pues ahora ya hacemos con micrófono y explicamos como cada plato. Pero ese día pues teníamos una mesa y íbamos todos a platicarlo y luego otra mesa íbamos todos a platicarlo. Así. Entonces sí creo que sí, Arodi fue un parteaguas porque sí puso fecha y nos presionó hasta que se hizo y ya dijo, ya compré el boleto, ya hice todo, o sea, pues empezar a comprar el boleto, pagarle el boleto, o sea, como que nos presionaba, entonces se hizo algo padrísimo, pero porque también él tuvo como la disciplina de seguir como de terminar el proyecto. Qué padre. Súper bien. ¿Y hacen como una preventa, o sea, para ya tener como todo el cupo lleno antes de la fecha? Sí, es bien importante la preventa porque finalmente de ahí se compran los insumos y como no son insumos que tenemos en el restaurante ni que ellos como tienen, sí tratamos de ser bien exactos en los insumos. Normalmente son de 30 personas, de repente se venden 25, pero sí llegan las 30, o sea, como que ese día, en el último momento la gente decide comprar. Okay. Pero pues sí es bien importante que cuando la gente compre, sí compre antes como para tener todo hasta la vajilla. Previsto, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, porque esta sí fue como completa, pero antes nos tocó una penúltima que se llenó de más, no teníamos ni platos. Wow. Ajá, entonces ¿Se sobrevendieron? Sí, pero no sobrevendimos, no fue nuestra culpa. Se vendió normal, pero el último día empezaron como a llegar de que, pues sí, cenas como un búho. Entonces teníamos como comida, pero ya no platos, entonces ya los montajes tuvieron que ser en otros. Ok. Pero ¿cómo se preparan para eso? O sea, ¿sí tenían los insumos para sacar el servicio? Normalmente sí tenías, o sea, sí compras de más, porque al final como que nosotros nos quedamos para comer. O sea, ya que termina la cena, ya nos volvemos como cada quien prueba los platos y todos de cocina así. Sí. Pero no, ese día nadie probó nada, salió como justo. A mí me faltaban 2 postres, porque aparte los postres son al plato. Entonces eran mousses y tenía como los 30 bolitas ya de molde. No, ninguno podía fallar. Desde cuando desmoldas a una que dices, no, pues se cayó, bueno, pues somos 25, entonces no tienes error. O montas un plato y como el mousse sí es como bien delicado, se puede bajar y así. No, pues ningún error, pero a pesar de eso, pues 3, ¿no? Entonces, como habían venido mis papás, entonces fue así como les toca la mitad, ya sabes, lo cortas bastante diferente. Primero los de confianza. Sí, ustedes no, y el postre no hubo postre, así sí les di la mitad, como que lo corté, pero sí es horrible que no nos digan. Sí. En cocina todavía puedes, que tienes de más, pero en postres es más difícil, porque sí son en molde así, entonces. Oye, ¿rentan la loza o no, sí tenemos. Es suya. Sí, es nuestra. Tenemos 35 platos de cada uno. Entonces, como por cualquier cosa, siempre son los 35 extras.
que son los que ocupas en el restaurante, nunca tienes 30 platos, porque finalmente son 45 personas que caben y siempre piden cosas diferentes. Claro. Entonces... Sí, totalmente. Ok. Oye, digo, yo por ir cerrando por cuestiones de tiempo, ¿algún consejo que tengas para la gente que está empezando en la gastronomía, o que quiere entrar? Pues para la gente que quiere empezar o ya está en gastronomía, yo creo que el trabajo o sea, si es investigación está increíble, pero también meterte como la parte del restaurante para ver cómo funciona y valorar todo lo que te estás comiendo, hasta para hacer cuando de repente no sabes qué hacer de tu vida, ¿no? Como y buscas que algún trabajo, creo que la cocina desde la loza tiene un trabajo súper importante y empiezas a ver todo lo que te estás comiendo y cambia también tu percepción de la comida como cliente, pero también cuando tú te cocinas y lo que te metes a la boca, ¿no? O sea, para ver como las preparaciones y que te llevas sorpresas de cosas que creías que eran cocinadas y no son. Pero la cocina, pues es todo el día, ¿no? O sea, diario desayunas, diario comes, diario cenas. Entonces creo que meterte en una cocina como estudiante o como alguien que quiere experimentar alguna otra materia, sí es una parte muy bonita. El pan, si quieren poner como un negocio, creo que es una cosa súper noble. Hacerlo en casa es terapéutico. De investigación también falta muchísimo. Si alguien no se dedica como parte práctica, sino investigar, pues sí vale la pena que empiece a haber más gente en México que lo haga y que escriba. O pide ayuda como a un editor para que escriba, pero que sí plasme lo que sabe, porque es bien difícil que la cocina mexicana sí es patrimonio, pero pues no lo podemos trasladar a otro país porque son recetas de una pizca de sal y una pizca, ¿no? Y lo que te cabe en tomate en las manos. Entonces como, no, cuando alguien lo trata de hacer, es como, no, es bien difícil. Entonces sí hay que escribir. ¿Tú tienes planes de...? Sí, a mí me encantaría como hacer algo de pan, porque aparte creo que la parte de ventaja que tengo, o hacerlo hasta en cocina salada, de cosas de técnicas mexicanas, creo que es más importante, porque el pan sí está muy bien descrito, o sea, hay muy buenos libros de panes, pero cocina mexicana sí es difícil trasladarlo a otro lado. Y pues digo, Jorge lo admiro muchísimo como cocina y a mí me falta todavía parte de cocina, pero creo que escribir lo que hacen en cocina sí me gustaría, y pues era mi trabajo. Yo me dediqué 10 años a escribir justo la parte de propiedad intelectual, es convencer a los jueces de las cosas, entonces convencer como escribiendo. Entonces sí me gustaría en cocina hacer una parte ya de escribir. Okay. Vale, Claro, qué padre. Súper bien. Muy bien. Oye, bueno, no sé si tengas otra pregunta. Digo, nomás para ir cerrando. 3 cualidades que crees que son las más importantes o las mejores de tu persona. Pues yo creo que soy paciente, feliz y trabajadora, disciplinada. Ok. Todo se refleja en el pan. Ok, pues Lubi, muchísimas gracias. No, a ustedes, qué gusto. Muchas gracias. Estuvo muy padre, muy interesante el capítulo. ¿Y dónde te pueden encontrar? Mi Instagram es LubiQP y mi Facebook es Lubina Kemain, y también en el Facebook de Casamila, ven el Instagram de Casamila, que es Casamila_MX. Es el primer podcast. Qué nervios. Venía muy nervioso. ¿Sí? Sí. Oye, ¿están dando cursos o algo así? Damos cursos una vez al mes, más o menos. Sí estoy haciendo de pan o de pasta, y casi siempre es una vez al mes el curso. Lo anuncio una semana antes y va cambiando. Son panes muy básicos para casa, y ya la gente que se empieza como a enganchar ya se viene solita, y hasta para aprender en la panadería, si quieren venirse, pueden venirse. Pero sí, cursos una vez al mes. Para que se anoten. Perfecto, Sí. Pues anótense al curso. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Síganos en redes sociales. Escríbanos en los comentarios qué les pareció el capítulo y si quieren que invitemos a alguien más o qué les gustaría saber de los chefs que estamos invitando. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.